Estoy súper contento porque hace unos días ya venía pensando en qué personas invitar al programa Charlas de Copa, pero que fueran de mi riñón, alumnos míos que me han acompañado en todo este proceso. Y tengo una persona en particular que ha sido un impulsor para mí en todo este cuento de la creación de contenido, con la cual he compartido muchas veces, he hablado en diferentes ocasiones con él, en temas privados y todo, pero con los que he sentido muchas veces que qué bacano poder dejar esto registrado y documentado. Charlas muy bonitas, esperamos que hoy también salgan algunas de esas. Tengo conmigo hoy a Mauricio Ramírez. Bienvenido, mi hermano, a Charlas de Copa. Tener un ¿Cómo estás? gusto. ¿Cómo va Gracias por la todo? invitación. Excelente, ¿cómo vas? Muy bien, muy ¿Todo contento bien? de estar acá. ¿Estás cómodo, feliz? Súper cómodo, Te muy agradezco por la feliz. disponibilidad, por la disposición. Hoy estamos grabando un día de amor y amistad. De pronto es un día difícil para muchas personas que están como con su familia, están ocupadas en sus actividades personales. Te agradezco mucho por eso y qué bueno que estés aquí conmigo en este Es momento. con mucho gusto. Mi hermano, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? La familia, ¿cómo se encuentra todo? No, en la casa todo súper bien. Como tú dices, hoy es un día especial para muchas personas. El hecho de poder compartir y creo que es un día muy, muy particular, sobre todo de gratitud. Correcto. Cuando uno piensa más allá de lo comercial, que es como lo normal, yo siento que esas fechas especiales son un buen momento, un buen pretexto Ok. para ser agradecidos, agradecidos con las personas que tenemos cerca, con las personas que quizás no están físicamente cerca, pero que tú sabes que están ahí, ¿no? Y que sea un buen momento para reflexionar y dar gracias a la vida, a Dios, pues depende de la fe de cada persona. Ajá. Eh, pero es un día muy especial por eso, yo creo. Pues, insisto, es un pretexto Súper. muy bonito para ser agradecido. Tú eres de la opinión de los que piensan que de pronto se utiliza de una manera incorrecta justamente las fechas especiales para sacarle, digámoslo, un beneficio más orientado a la parte comercial que tú lo acabaste de contar. Y porque muchas veces que las personas están como peleadas con las fechas especiales. Y me han contado ciertas historias de la gente que dice, yo no celebro eh, Halloween, amor y amistad, no celebro porque siento que me están como manipulando a nivel comercial y me están llevando al terreno que ellos quieren, que es venderme algún producto o algún servicio. ¿Tú eres de apoyar ese pensamiento o eres más de ser como del equipo en que sientes que sí es bacano y es importante poder compartir como ciertos espacios con la gente que tú quieres en fechas como esta que es especial? Mira, no, yo creo que ni lo uno ni lo otro. A lo largo de mi vida, no sé, he crecido como pensando como ser muy respetuoso de las otras personas, de lo que creen las otras personas. Soy un total convencido de que todos somos libres de tomar decisiones, pero al mismo tiempo somos responsables de nuestras decisiones, ¿cierto? Entonces, así como no te juzgo por si quieres celebrar o no, también espero que seas responsable por esas decisiones que tú estás tomando en ese momento. Dicho eso, yo creo que las celebraciones, como lo mencionaba ahorita, yo lo veo como un pretexto bonito, bonito o una oportunidad, llamémoslo más bien, como una Ok. oportunidad para compartir o celebrar o dar gracias. Estos eventos, pues, habrá personas que lo verán como que es un tema comercial Ujú. y uno lo podría ver desde el lado negativo de que es el consumismo llevado al extremo. Otros lo podrán ver como una oportunidad para generar ingresos. Personas que quizá no tienen la oportunidad de un ingreso constante y esta fecha puede ser la oportunidad para llevar un plato a su mesa. Entonces hay formas de verlo. Habrán personas que por X o Y motivo no pueden compartir con sus familias y quizá este es un momento para compartirlo. Como habrá otro que dirá, yo prefiero estar en la casa, no me interesa compartir con nadie. Todas las posiciones son respetables. Entonces al final creo que no es ni bueno ni malo. Son cosas que pasan en el mundo y fechas como esta, de nuevo, creo que es una oportunidad que nos puede llevar a reflexionar o a compartir, pues si uno lo quiere ver desde el lado positivo de la situación. Perfecto. Mauro ya nos da claridad de cuál es su pensamiento acerca de cosas de la vida, con lo que me siento muy identificado con él es que siempre tiene esa actitud
positiva y ese lado bonito hacia las situaciones que se lo van presentando con el día a día y eso me conecta mucho contigo. Conectando con el tema de la familia que la mencionaste hace un momentico, yo también siento que muchas veces lo que uno hace viene como heredado muchas veces del pasado y las costumbres que uno suele tener también vienen, digámoslo de una manera de generación en generación a nivel familiar. Vámonos con tu familia, justamente toquemos ese tema. ¿Recuerdas de pronto en el pasado, ya que estamos en una fecha bonita y sentimental, desde niño han tenido de pronto en tu casa, en tu familia, esa costumbre de estar unidos, de celebrar las fechas especiales y tienes de pronto algún recuerdo con respecto a eso que tú digas que te puede estar influyendo en la actualidad para que tú tengas ese pensamiento con respecto a lo que es una fecha como esta? Sí, pues mira, mi familia es muy numerosa, pues familia antioqueña es muy numerosa, como ese núcleo de tíos, primos, etcétera. Eh, Sin embargo, el círculo principal en la Ok, familia, que sería mi mamá, pues mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, pues tiende a ser un poco más pequeño. Yo perdí a mi papá hace casi 30 años ok, y siendo muy niño, eh, y yo creo que eso nos llevó a nosotros, yo admiro profundamente a mi mamá, y si algo le admiro es esa vocación genuina de mantenernos unidos, de buscar oportunidades, que esas oportunidades sirvieran para, para alguna celebración chiquita. Nunca hemos sido de, no sé, excentricidades, de grandes celebraciones, de grandes fiestas, no. Y eso se lo he mirado mucho a mi mamá. Y aún hoy, pues el detalle chiquitico, ok. un regalito o salir a así una comida en la casa. Ajá, No necesariamente hay que hacer grandes inversiones para compartir con la familia. de acuerdo. Entonces, sí creo que desde ese punto de vista, desde ese momento, pues desde niño, sí he visto en mi mamá particularmente y por supuesto mis hermanas y ya mi familia, mis sobrinos obviamente, procuramos, ya se vuelve un hábito, Una tradición, quizá, no sé tradición, porque digamos que tradición sería si utilizáramos cada fecha en especial para hacer para algo. hacerlo algo más recurrente. Exacto, y no Ok, necesariamente. Nosotros buscamos, este puede ser una oportunidad, sí, para un almuerzo en familia, para un detallito, pero yo creo que lo que importa al final del día es esa vocación de querer compartir, que cuando, en la medida que podamos, compartir todos en familia, un espacio, hablar, un café, charlar, creo que eso es muy valioso. Y yo utilizo mucho un término que es el privilegio, pero el privilegio no es desde el hecho de tener cosas, porque a veces se piensa que es que privilegio es privilegiado, es el rico, no, desde el aspecto material. desde el aspecto Está como muy material, asociado a ese aspecto material, claro, como al tener cosas. como al tener, Ok, y el privilegio va desde poderme levantar y respirar, o sea, hay personas, pues no para hacer drama, pero hay personas que se acuestan el otro día no despiertan, o se acuestan el otro día se levantan y no pudieron caminar. ¿Por qué? Por muchas cosas. Pues quizá uno no lo ve con gente cercana, pero eso son miles, millones de casos. Hay muchas situaciones que pasan en el mundo. El coronavirus particularmente, yo creo que nos retaba a, pues en lo personal creo que nos tenía que retar mucho, y me retó mucho a la reflexión. Durante un tiempo, cuando se dio todo el tema del coronavirus, como que uno veía a las personas, hay que valorar más el tiempo, había cierta sensibilidad porque muchas personas perdieron seres queridos, ajá, familias completas murieron, entonces como que había una vocación, como una intencionalidad de la gente temporalmente de, este es el momento para, para vivir. Lo importante no es lo material, hay que compartir con los seres queridos, y bueno, como que había ese entusiasmo y de repente se fue normalizando el mundo y ese entusiasmo se fue apagando correcto. y hoy uno vuelve a ver a las personas mayoritariamente pues
en una oficina todo el tiempo, quizá enfocado en cómo facturar, en no importarle a las demás personas, o sea, muchas cosas, ¿cierto? El hecho de que a veces uno da por sentado el vivir, lo da como normal, y no es normal para muchas personas. Para muchas personas es complejo vivir, pues porque tienen enfermedades, de pronto no tienen un trabajo, de pronto, no sé, tantas cosas, están privados de la libertad, merecido o merecidamente. Entonces son tantas cosas que pasan que el hecho de que tú tengas la posibilidad de tener seres queridos que te quieren, que tú los puedas querer, que tengas salud para compartir con ellos, siento que es un privilegio y hay que aprovecharlo. Ahorita mencionaba la importancia de la labor de tu madre a raíz del fallecimiento de tu padre. Me gustaría que hiciéramos un poquito como de foco en ese aspecto que lastimosamente es una situación que es común. A uno muchas veces no le toca como cercanamente, pero sí entiende uno que en la cotidianidad es bastante común que se pierdan seres queridos y mucho más la figura de un padre. ¿Tú eres tu mamá, dos hermanas o Yo tres soy el hermanas? mayor, de acuerdo. Dos Dos hermanas, hermanas. estoy yo, que soy el mayor, y mis dos hermanas. O sea que cuando tu papá fallece tú quedas siendo la figura masculina en tu casa, pero eras un niño en ese momento. ¿Cuántos años tenías tú en ese momento? 12 años. 12 años. ¿Cómo recibe un niño de 12 años el fallecimiento de un padre, un fallecimiento que fue inesperado, sí, fue una cosa inesperada? ¿Cómo a partir de ahí tu vida da ese giro y te conviertes en alguna manera en esa figura masculina en tu casa, rodeado de otras tres mujeres y con la figura de tu madre obviamente empujando hacia adelante? ¿Tienes un poquito como un recuerdo de cómo te sentiste en ese momento y cómo, pues, pucha, respiraste y ahora me toca a mí es tirar hacia adelante con esto? ¿Tienes un poquito como de recuerdo en eso? Sí, yo creo que hay muchos como flashbacks Ok, del momento de esa época. Digamos que uno, en ese momento particularmente yo estaba en una edad mucho más consciente, pues siendo niño, pero más consciente sí, de lo que estaba viviendo. Si uno se da el momento específico de la noticia y de la situación, pues yo recuerdo mucha incredulidad, negación, pero es parte de, pues ya uno hoy en día cuando estudia, lee, investiga, dice, bueno, como que uno conecta los momentos es como la primera fase del duelo, esa es fase de negación. facetas de varias fases del duelo, la incredulidad, la rabia, el preguntarse el por qué, quizá uno atribuirse la responsabilidad, o, sea, o echarse la culpa de por qué no hice o por qué no aproveché, ¿cierto? O sea, muchas cosas. Sí, Ya luego de ahí en adelante, yo creo que más que tú planteas algo muy interesante y es el hecho de ser como lo que muchas familias dirían, ¿no? El el hombre de hombre la de la casa, casa, es como la ¿cierto? frase. Es como la Ok, frase. Es muy común. Pero yo creo que particularmente en mi casa yo no tuve ese peso. No recuerdo. no se te atribuyó como esa responsabilidad, como Exacto. ahora saque usted el pecho por la De familia. acuerdo. Yo no recuerdo jamás, Ok, pues no recuerdo a mi mamá. Hay familias que sí, como que le ponen ese el peso al niño y usted ahora en adelante es el hombre. trabaje, Y yo no recuerdo honestamente ese peso y pues creo que lo agradezco, todo el peso se lo llevó ella. Eh, lo que yo sí sí, sentía como hermano mayor era quizá la responsabilidad de ser ejemplo, ¿vale? Entonces, más que la persona que iba a ayudar a trabajar, pues porque no a los 12 años, salir a trabajar para traer ingresos, no, mi mamá hizo miles de esfuerzos, o sea, y que hoy en día uno de grande no tiene cómo pagarlos. Y en ese intentar ser ejemplo, que no es fácil, pues eso no es como que mi papá murió un día y a los 2 días entonces yo listo, a partir de hoy soy ejemplo. No, eso toma meses, quizá algunos años también de pasar el duelo, de superar el momento, pero luego de un tiempo, yo sí recuerdo alrededor de los 15 años, quizás luego de pasar por momentos difíciles
de duelo, de rebeldía, que es normal como en la adolescencia. Sí. Ya como el hecho de ir diciendo, no, pues hay que asumir una responsabilidad, hay que ser, pues como que te están viendo, ¿cierto? Ujú. Y en ese te están viendo, era como lo que yo estoy haciendo bien o mal, pues alguien me está siguiendo. En el sentido de que ahí están mis hermanas como viendo. Y de ahí que yo me enfoque mucho en el estudio. O sea, yo me he enfocado demasiado a lo largo de mi vida en estudiar, en prepararme, en buscar, siempre en los roles que yo he estado, ser muy profesional, enfocarme siempre en dar lo mejor de mí, no guardarme nada. Ok. Entonces, eso, pues, digamos que me ha permitido desarrollarme mucho en mi carrera profesional. En lo académico, pues, me ha ido bien. He estudiado lo que he querido, ha sido un esfuerzo importante. Mm, a veces incomprendido, implica un sacrificio, porque cuando tú tomas la decisión de hacer una especialización o estar de fiesta con amigos, no sé, en otro rol, en Ok. otro rollo, ¿cierto? Sí. Pues es un sacrificio, o sea, porque es, cuando tú comienzas a hacer estudios, el mismo pregrado, pagarse la universidad, porque la universidad, pues en un punto de mi vida era, hay que trabajar para pagarse Para el poder semestre, costearla. ¿cierto? Sí. Y eso también implica trabajar y estudiar. Entonces, es una forma también de dar ejemplo, de mostrar que es posible, que a veces quizás el mundo no es bueno, que uno podría llenarse de rabia, a los 12 años uno pues, perder a mi papá en un accidente, y uno llenarse de rabia como con el mundo, con Dios, Justo te ¿cierto? iba a decir eso, Mauro, porque es la forma en la que las personas asumen las situaciones. Yo he escuchado historias totalmente contrarias a la forma en que tú asumiste la pérdida de tu padre. Y yo creo que mayoritariamente he escuchado historias en las que las personas se apoyan de esa pérdida trágica de un ser cercano, en este caso el padre, y de alguna manera esa situación le escala diferente a todas las personas. Pero he escuchado muchas más veces que las ¿Mm? personas apoyan su comportamiento inadecuado con la vida y digamos lo que se pelean como con el mundo, como tú bien lo decías. Y qué bonito que tú en este caso nos cuentes algo diferente, que tú asumiste esta pérdida, digámoslo de una manera alentadora. Tengo que seguir estudiando. Muchas veces los jóvenes se quedan vagando, no se preocupan por estudiar y de alguna manera como que se apoyan en esa pérdida y esa parte trágica para justificar como su comportamiento como de desgano con la vida. En tu caso lo viste de una manera positiva y lo que mencionabas del apoyo o del ejemplo para tus hermanas fue como tu mayor gasolina para decir, no, yo quiero tener un camino desde la parte académica que me permita tener una vida y un trayecto en mi profesión que permita que mi familia tenga un apoyo también de parte mía. Mira que hoy en día ahorita vamos a ir a la parte pues como de la actualidad con tu trabajo y toda la parte pues como profesional, pero mira que esa decisión tomada a los 15 años, quizás siendo una persona todavía muy joven, estando en una época en la que hay mucha experimentación, donde muchas veces sentimos que va a haber tiempo después para hacer otras cosas diferentes a estudiar, preferimos muchas veces como experimentar, vivir, y de pronto la parte del futuro no es como tan considerada. Muchas veces los jóvenes no piensan tanto a largo plazo, sino muy a corto plazo. Sentimos que tenemos salud, que tenemos energía y que va a haber tiempo después para lo demás. Ahorita quiero pasar rico y quiero disfrutar. Tú quizás dejaste un poquito de lado eso y te enfocaste fue en construir una carrera para ti que te diera lo que hoy en día nos vas a contar ahorita en lo que estás. Entonces, qué bonito eso. Te felicito por eso, aunque hayas tomado de una manera tan positiva la situación. También siento que tu madre fue un pilar fundamental en ese proceso pues, de construir un perfil y como una familia echada para adelante. Muchas veces las madres son madres y padres y en este caso fue así. Entonces, qué bonito eso. Sí, sin Súper. duda. Y hay algo que tú mencionas, pues cuando yo te cuento la historia de que a los 15, más o menos alrededor de los 15 años, fue como esa, como ese interés de no, hay que estudiar, muy enfocar, ¿cierto? Sin juzgar a las personas, la otra cara de la moneda que mencionas. Pues yo creo que todo depende mucho del contexto en el que uno esté viviendo. Creo que los papás son fundamentales
porque, porque también es un mundo y este mundo cada vez tiene más tentaciones para los niños, para los jóvenes, es muy complejo. Los papás, por más que estén como ahí pues, Cercanos, los mal papás pueden estar pendientes. ahí en la casa, pero tú no sabes qué está haciendo el pelado o la niña en el colegio. Pero sí, efectivamente en el mundo hay excusas, uno puede, la pérdida de un ser querido uno no se le desea a nadie. Yo, yo en la universidad compartí con personas que tenían sus dos papás. Y recuerdo momentos en los que de esos amigos o amigas peleaban con sus papás y hablaban mal de los papás. Y yo decía, o sea, usted que tiene la oportunidad de tener a su papá y no lo valora, pues puede que sí, que regañe, sí, pero pues trate de verle como, o sea, valore eso. Creo que el hecho de poder tener la figura paterna en su vida, el, ya uno creciendo, poder sentarse uno con el papá, tomar un café, hablar, pues yo creo que eso es importante. Las personas que tienen esa oportunidad y no la aprovechan, yo digo, qué triste pues, Sí. porque cuando no lo tengan ya no hay, pues ya arrepentimiento no sirve. Y Ujú. así vi muchas personas que no valoraban el hecho de tener a ambos A papás. los Hoy padres. en día hay gente que todavía no lo valora. Y yo creo que eso hay que valorarlo mucho. Sé que los papás no son perfectos, porque también estará el que tuvo el papá que le pegaba, lo regañaba y todo, y puede llenarse de rabia para justificar entonces el trago, el cigarrillo, el hacer muchas cosas que no juzgo, porque creo que cada persona toma sus decisiones, asume sus responsabilidades, pero uno también puede ser luz. O sea, tú puedes tomar los eventos que te pasan en tu vida para llenarte de rabia y oscurecerte y tu mundo se acabó. O más bien tratar de tomar esas situaciones que te pasan en tu vida y tratar de ser luz. La vida mía particularmente eh, no ha sido fácil, o sea, ha tenido muchas cosas, pero yo no estoy como durante mi vida, durante mi charla, diálogos que conversamos, muchos diálogos que tenemos tú y yo, pues tú no me ves a mí como contando todos los dolores que he tenido en la vida, Ajá. porque evidentemente los ha habido. Y uno tiene que tomar las cosas que vive las malas, aprender de ello, mirar qué le sirve, qué le queda, en qué puede ayudar a la otra persona, cómo ser luz para la persona que te está haciendo daño, que pareciera antinatural, ¿cierto? Pero lo curioso es que eso te llena de una manera, cuando tú en vez de la venganza frente a una mala actuación, te intentaron hacer daño, alguna cosa, tu actitud es lo contrario, es el perdón, quizá ayudar. Yo creo que el alma, el creo no, el alma se llena de una El espíritu manera, se llena el espíritu se llena de una de manera regocijo, una cosa que impresionante. es indescriptible también, creo yo. Y es esa situación en la que muchas veces los seres humanos no dependemos de un contexto para convertirnos en quien queremos ser. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántas personas no crecen en familias organizadas, económicamente holgados, en un entorno sano y terminan siendo personas muy diferentes a donde están criados, personas que les gusta, pues, o que les gusta no, que tienen malas prácticas, malos hábitos, que tienen malos resultados, que se desenfocan de forma general? Versus el caso diferente, personas que crecen en entornos muy difíciles, en estratos socioeconómicos de muy bajo nivel, con todo que pareciera estar en contra y terminan siendo personas exitosas, personas que se destacan por su labor y demás. Entonces yo, como tú bien lo decías ahorita, coincido con que es un tema de fortuna. Yo siento que eso no hay una explicación para eso. ¿Cómo me explican a mí una persona que crece en una familia de altos recursos que termine siendo una persona indigente? ¿Por qué? Porque es una cosa que depende de cada uno. Entonces yo siento que en eso coincidimos. Es como ir tomando esas decisiones que va marcando nuestra vida y uno va como encontrando de una decisión un resultado. Todo es causa
y consecuencias, causa y efecto. Lastimosamente no todas las personas tenemos la capacidad de autoanálisis para darnos cuenta que un acto que hicimos generó algún efecto negativo y simplemente como que lo obviamos, pasamos por alto y no tenemos como esa reflexión en el momento de pausa para decir esto que hice me funcionó o no me funcionó. Entonces yo siento que sí, que en ese sentido cada quien tiene su camino, las oportunidades están para todos, pero lastimosamente pocas personas se preparan para la suerte, que es una cosa que también quiero que ahorita lo conversemos. El hecho de cómo asumir la suerte en la vida. Yo soy un convencido de que la suerte es igual para todos, sino que no todos estamos preparados de misma manera para poder reconocer la suerte y poder aprovechar las oportunidades que la vida nos da. Quiero ir pasando un poquito como en forma cronológica la etapa de la universidad, que me cuentes un poco, ya obviamente conociendo que tuviste un reto en tu vida al criarte pues sin la figura de tu padre, pero que tu madre te ayudó a seguir adelante. Cuando empezamos a considerar la universidad, ¿tú ya tenías desde la edad escolar como un camino claro y una visualización de qué querías tú estudiar, en qué te veías, en qué te imaginabas haciendo? ¿O tuviste alguna situación que te impulsó a escoger lo que estudiaste, que nos vas a contar a continuación, qué es lo que tú te has desarrollado en todo este tiempo? ¿Tuviste entonces de pronto como alguna experiencia que te marcó, algún docente que tú dijiste, me gusta lo que él hace, quiero irme por este camino, o qué te llevó a ti a escoger tu carrera actual? Mira, la decisión de la carrera es muy particular. Yo soy ingeniero de sistemas, pero es muy particular la historia porque normalmente, quizá hoy no tanto, pero hace 20 y pico años que tenía que tomar la decisión de qué carrera estudiar. En ese momento como que uno veía en las Fuerzas Armadas, como que tú buscas la estabilidad, ¿cierto? O sea, como que bueno, ¿qué carrera? Y en esa época se daba mucho, ¿qué carrera debo estudiar que me dé estabilidad? Pues eso es lo que uno piensa. Desde lo económico estás hablando. 14, 15 estabilidad años, económica. de acuerdo. ¿Cuál es la carrera que es mejor remunerada? Remunerado, y a veces ni siquiera remunerada, sino que te dé estabilidad. Como los beneficios que también ofrecen algunas... Sí, que eso se da mucho antes. Hoy en día ya no pasa tanto eso. Hoy en día las generaciones tienen otra perspectiva. Sí. Pero mi generación, influenciada por la generación de nuestros papás, era muy de esa generación que es, mi hijo, usted tiene que entrar a trabajar en una empresa y ahí pues se pensiona y tiene su casa, su carro. Hoy en día la generación no piensa en eso. Sí, en ese momento tenía cierta influencia. Sí. Con ese contexto, yo empecé yo recuerdo que alrededor de noveno, décimo, yo dije voy a estudiar ciencias militares. Primero porque siempre me ha gustado la estrategia. Me gusta mucho la mitología, especialmente la mitología griega. Soy muy lector, entonces soy muy de la Ilíada, la Odisea, ese tipo de lecturas. Entonces eso habla de estrategia, de guerra, ¿cierto? Entonces, como que uno en esa edad... Te inquietaba bastante el tema, claro, te generaba bastante atracción. Y tú ves la guerra como en un momento de niñez. Lo ves como un juego, como que es estrategia, como que... ¿cierto? Sí. Y resulta que viene la realidad. Y es que venía súper convencido que iba a estudiar esa carrera y en noviembre, cuando estaba en décimo, o sea, antes de mi último año de bachillerato, Colombia pasaba por un momento de violencia muy, muy fuerte. Y ese momento de violencia, pues muchos niños, jóvenes de hoy en día, pues no habían nacido, pero en la época de hace 20 años, 99, 98 más o menos, pues habían unas tomas militares por parte de los grupos guerrilleros muy fuertes, ¿cierto? Pues muchos grupos, la guerra pues que hay en Colombia. Y recuerdo una emboscada muy tesa que hubo contra el ejército y murieron un montón, muchos soldados. Y en las noticias mi creencia era... Fue el mensaje de Dios. Voy a estudiar ciencias militares. Te mostró la noticia. Para defender la patria, sí. Y fue muy triste ver, y aún hoy yo creo que eso pasa,
fue muy triste ver que en ese momento esa noticia no duró un minuto. Pues, y recuerdo mucho noviembre porque en esa época era muy normal los reinados de belleza. Pues era el reinado de noviembre normalmente, es el reinado de belleza en Colombia. Y tengo clarísimo ese momento en el que esa noticia no duró ni un minuto y es que fueron muchísimos soldados los que murieron ahí, familias destruidas, juventudes que hasta ahí llegaron, vidas, y de repente la Versus noticia del el tiempo del reinado, reinado y el reinado sí, una hora, hora y extenso. medio, una cosa absolutamente banal, pues superficial. Y, y eso me hizo Te reflexionar tocó mucho. bastante eso. Yo dije, no, pues estoy pensando como en cierta estabilidad, eh, pero, pero aquí no tiene sentido porque nadie lo valora, no lo valora. Entonces eso me llevó a mí a reflexionar mucho sobre la decisión. Al final pasaron como varias cosas, no hubo como ese profesor, lo que tú dices de, un No hubo como profesor un que evento, una situación que te haya no, marcado. quizá lo que influyó en la carrera y más bien un sentido muy práctico a la hora de elegir es que yo me había ganado una beca en el colegio cuando estaba como en noveno para estudiar técnico en sistemas. Entonces como que tú estudias ciertos lenguajes de programación, Ok. Word, Excel, pues programas, Ujú. pues muy técnico. Y uno piensa que ya sabiendo eso es lo que va a ser un ingeniero de sistemas, nada que ver, pues. Esa es una de las estrellas que uno se da después cuando entra a la universidad. Correcto. Y entonces cuando tenía que escoger la carrera para presentarme en una universidad pública, porque yo pues salí de una universidad pública, Sí. eh, cuando fui a buscar en la lista de carreras, yo tenía claro que me gustaban las ingenierías. Ok. Cuando fui a mirar en la lista, dije, bueno, de aquí la que más se aproxima es la ingeniería de sistemas. Como que leí el pensum y lo asocié erradamente a ciertas cosas que yo había visto como en esa tecnología que estaba estudiando. Después me di cuenta que no tenía nada que ver, o muy poquito que ver. Ujú. Y así fue como empecé a estudiar esa carrera. Con el paso del tiempo le cogí mucho gusto, pero el enfoque organizacional. Porque cuando tú conoces los ingenieros de sistemas o la ingeniería de sistemas, tú le puedes dar varios enfoques. Ujú. Uno es muy, quizá técnica, Muy operativo, muy como de la no parte sé si operativa de la sería el ejecución, que es lo que uno se término, imagina, pues cuando pues es escucho hacer yo que no sé del tema, sí, sí, que yo creo que también la mirada como en el segundo plano del que no sabe del tema. Muchas veces tenemos como incorporada como mitos acerca de muchas carreras, en este caso la ingeniería en sistemas. Yo desde el desconocimiento de la ingeniería siempre me he imaginado que es una cosa como muy práctica, como de mucha ejecución, como de hacer, como una persona muy inteligente y muy conocedora como de esos sistemas justamente de cómputo y demás, y de pronto uno no se imagina que tiene esas vertientes, que tú ahora nos vas a hacer un poquito más de énfasis en eso, y yo lo tengo muy asociado como a eso. En tu caso le encontraste otras salidas también interesantes a tu carrera y creo que es lo que te conectó como más con ella. de acuerdo. En primer semestre, me acuerdo que la primera clase de introducción a la ingeniería, un profesor de esas figuras que uno admira Que te mucho, marcan, sí. eh, él hablaba de un concepto que a mí me quedó, en esa primera clase me marcó mucho, y es que él contaba la historia de cómo se veía el ingeniero de sistemas como el chofer de computadores, ¿cierto? Entonces, si el computador falló, el de sistemas es. Entonces, y eso se ha arraigado mucho. Y Creo eso es lo que que yo cada estoy vez ha pensando. venido, sí, Justamente lo que te acabo de ha, decir, sí. ha venido cambiando mucho con el tiempo, pero en su momento ese era el concepto del ingeniero de sistemas. O sea, pues no se decía abiertamente, pero inconscientemente era como el chofer del Un computador. teso para resolver temas de Del problemas de computador, de computadores. Es acuerdo. el ingeniero. Entonces, ahí donde uno tiene a la familia, no, que es que el monitor no prende. Mi hijo, venga, no, venga, yo no estudié, pues, esa es otra carrera. Eh, entonces, hay una lección muy importante que dio ese profesor. Entonces, él contaba varias cosas. Lo primero, pues, que fuéramos muy conscientes que la ingeniería de sistemas normalmente se asociaba a eso, a ser chofer de computador. Lo otro era que en su experiencia profesional,
él había dedicado su vida como 20 años a programar, chofereando, valga el término, Ajá. computadores. Entonces ya yo me la pasaba y normalmente los de sistemas lo meten por allá en En un una cuartico, en salita un y allá cuartico. aislado. Ajá. Y allá se me fue la salud, la vista, la espalda, hasta que quise estudiar algo más, pues nos contaba el profesor, Sí. estudiar algo temas más administrativos y conectar con otros temas y al final se volvió un vicepresidente de una de las grandes empresas del país. De hecho, en ese momento era uno de los vicepresidentes de una de las grandes empresas de De aseo ese del sector. país, particularmente. Pero no tenía nada que ver, de hecho era más del lado financiero, ni Ujú. siquiera era de tecnología. Volviendo a la historia, digamos que las reflexiones que hizo este profesor, que lo admiro mucho, me marcaron. Porque, claro, primera clase y ya entrada dije, uy, los temas de desarrollo, pues desarrollador de software, hay que estudiarlo, pues porque son materias que tú tienes que ver, Ujú. pero no va por ahí. Montaje de redes, tampoco. Y le fue encontrando mucho el gusto a una parte también que es la parte organizacional y toda la parte de procesos. A mí siempre me ha gustado toda la parte de procesos. Cuando tú ves los sistemas, la definición de sistema en términos general, pues un sistema es un ente que tiene entradas, procesos que procesan, valga la redundancia, esas entradas y entregan unas salidas, Ujú. en términos muy generales. Sí. Cuando tú ves una organización incluso la vida de uno, pues hay entradas, que hay unos procesos y a partir de los procesos hay unas salidas, hay unos resultados. Entonces como que a mí eso me hizo mucho sentido y yo fui escogiendo materias, pues las que eran electivas, que uno podía escoger, Ujú. siempre muy direccionadas a economía, mercadeo, entonces a mí a veces me preguntan y yo digo que yo soy como un ingeniero de sistema raro, porque muchas personas cuando ven mis estudios de posgrado como que usted era de sistemas, pues no parece, pero sí creo que la carrera dejó en mí algo muy importante y es esa visión holística de las cosas, verlo más arriba, ver no solo el pedacito acá, sino tratar de ver las cosas desde arriba, quizá de ahí un poco se alinea mucho con esa visión optimista Ujú. de cuando tú tienes un problema, estás viendo el problema en el acá. Pero si yo me salgo Ok. y veo que ese problema quizá pues no va a acabar mi vida, no, el mundo no se me acabó, es un problema de un día, de un momento Ujú. especial, ¿cierto? Pues ya sabe uno la filosofía, pero de cara a la carrera sí me hizo reflexionar mucho y me fui orientando más hacia otros lados. Terminé la carrera, pues Ok. la terminé, cumplí con las materias de desarrollo, tuve, tuve grandes amigos muy tesos en eso que afortunadamente con ellos ahí me iban ayudando, me enseñaban mucho, me tenían paciencia porque la verdad era que no le tenía gusto. Ajá. Eh, pero finalmente se logró pasar, pues sufriendo y con muchos retos se logró pasar. Y esa es un poco la formación de base, que es la ingeniería de sistemas, pero a mí me gusta mucho y luego lo estudié en, en- en estudios de posgrado, más los temas de gerencia de empresa, Corporativos. servicio, mercadeo, a mí mercadeo Te me gusta gusta mucho. muchísimo. Entonces, bueno, por ahí he venido trabajando y aprendiendo mucho. Entonces, tú vas conectando muchas Eso cosas. me parece muy bonito y lo quiero como asociar con lo mío también tomándolo como referencia. Y es esa ejecución como interdisciplinar de un profesional. Y me gusta mucho, también estoy ahorita muy conectado con el tema de la lectura y vengo hace un par de años como siendo muy habituado al tema de la lectura. Y cada tanto me gusta subrayar como frases que me conectan y con las que me siento muy identificado. Y tengo muy incorporado ese pensamiento de lo ordinario versus lo extraordinario. En tu carrera, lo ordinario es ser un chofer de computador. Eso es como lo ordinario, lo que quizás está mandado o que está como ya como estandarizado y que la gente mira que no conoce el tema lo asocia con eso. Qué bonito cuando una persona desea ir más allá y es también como el grado de proyección que tiene cada persona.
hay muchas personas que se quedan con lo que les brindan, pero no se interesan en ir un poco más allá. Y los que se interesan en ir un poco más allá son los que tienen resultados también diferentes, salen de lo ordinario a lo extraordinario. En tu caso, mira que asumiste tu carrera, porque a mucha gente le pasa, inician una carrera con una expectativa y se dan cuenta en el primer semestre o en el segundo que eso no es lo que a ellos realmente les impactaba. Tú no quisiste dejarla de costado, sino que le sacaste lo positivo. Siempre hay como muchas pequeñas áreas dentro de las carreras. Tú te fuiste por una de esas que era la línea que está más orientada al tema de, que nos mencionabas como corporativo, más como asociado, como esa parte pues como empresarial. Otros muchos se quedan en la parte operativa y les gusta porque se apasionan por el tema, pero es como esas diferencias que también están muy asociadas como con la personalidad de cada ser humano. Mira que muchos, si tomamos a 10 que estudiaron contigo y quizás 8 o 9 son de la parte más operativa, más como de la parte de sistemas y de todo esto, y quizás 2 o 3 son orientados a otros caminos también. A mí me pasó algo parecido. Mi carrera como licenciado tiene una orientación, digámoslo, un perfil profesional muy orientada al tema formativo, a la educación de colegio, la educación formal. Es como para lo que estás preparado, para lo que te están formando. Pero ya uno dentro de la carrera, me pasó algo muy similar, va uno como escogiendo como con qué sector, con qué modalidad me siento como más yo, dónde me siento más cómodo, dónde siento que fluyo mejor. En mi caso fue la parte como de las humanidades. Existe como el concepto fuerte, la parte biomédica, que es como la parte de ciencia, toda la parte como fisiológica del cuerpo humano, anatómica y todo esto. Y hay otro grupo fuerte que es como la parte de las humanidades, como todo el tema del ser, el tema pedagógico, con el cual me sentí más conectado. Entonces cada quien va como seleccionando qué caminos tomar. En tu caso, te llevó ese gusto por la parte de procesos y mira que hoy en día en tu trabajo actual, y me gusta mucho que lo dijiste ahorita con el tema de la parte militar, la parte estratégica. Hoy en día tú llevas a cabo la estrategia en un contexto diferente, pero mira que pudiste conectar ese gusto inicial que tenías en resolver situaciones, en cómo hacer para llegar a ciertos resultados, hoy en día lo haces en tu trabajo actual, si no estoy mal, ¿cierto? Cuéntanos un poquito acerca de ese recorrido laboral, como muy someramente, que te llevó a estar hoy en día en la posición en la que estás y en tu rol como líder de un equipo de trabajo. Cuéntanos un poquito, por favor, de ese Sí, aspecto. y antes quería decirte algo, quería agregar algo a lo que tú estás diciendo, como sobre la carrera, porque un par de cosas ahí como para aclarar. El tema de uno lo puede ver como desde lo romántico hoy en día, con lo que tú decías, como es extraordinario de irse por un camino diferente, pero hubo momentos de querer renunciar. O sea, por digo, Si tuviste de choque, claro, lo esto no es lo romántico mío. es decir, hoy en día estudió y terminó la carrera y se enfocó en otras cosas, qué bonito. Eh, ahora, En el medio de eso claro, ahora hubo hubo momentos, o sea, yo recuerdo retos. como el tercer, cuarto semestre, yo detestaba la programación. Tuve profesores que no lo ayudaron, pues no me ayudaron justo en ese Ok, momento y yo dije, no, esto no es para mí. Pues, porque tú puedes decir, me gusta de esta carrera, me gusta este pedazo, pero hay unos pedazos que igual tenía que aceptar. siempre Es hay partes que como, tocan, siempre hay partes que, claro, que hay que cumplirlas. pues es como las relaciones. Sí, Yo tenía una profesora en mercadeo, eh, en unas materias que hice en mercado en la universidad, de mercado estratégico, y ella siempre ponía analogías con las relaciones personales. Y aquí es como las relaciones personales. Cuando tú tienes una pareja o un amigo incluso, pues las personas tienen cosas buenas, todos tenemos cosas buenas, pero también tenemos un montón de defectos. Entonces tú aceptas la persona con lo bueno y con lo malo. No puedes decir, bueno, usted es amigo mío solo en estos momentos o solo para estas cosas. No hay forma de partirlo. sí. Aquí pasa lo mismo Todo con el la combo completo carrera, hay que es el aceptarlo. combo. Entonces la carrera era materias de desarrollo, de redes, o sea, había que pasarlas. No era, no, es que me gusta es esto. No, bien, estúdielo, pero tiene que pasar esto. Claro. Y eso, y fueron momentos muy tesos. Yo sí estuve en unos momentos muy, muy duros a punto de renunciar, pero no es fácil. Y ahí viene como lo que te motiva, ¿no? Eh, porque también tú comienzas uno a hacerse consciente de, o listo, que uno puede renunciar, eso es como el camino entre comillas fácil,
pero no juzgo cuando uno toma esa decisión, porque a veces uno la toma porque ya llegó un punto en el que no pudo más, Sí, sí. lo sobrepasó la carga. Y en ese punto era tener claro que es que la oportunidad mía, tuve la oportunidad de entrar a una universidad pública, es un privilegio. Y el hecho de perder el cupo en esa universidad, ¿qué va a pasar con mi futuro? Porque, porque si yo renuncio ahora mismo por un par de materias, pues perdí la oportunidad, seguramente ya. Como que yo me cuestionaba con toda la sobrecarga que tenía a los 18 años, creo que no llegan ni a los 19, a los 18 años de esa carga de es que hay unas materias que definitivamente no me gustan, no me entran. Yo como que dejo esto aquí, hasta aquí llegué, pero también el ser consciente, ahí sí, de asumir la responsabilidad de las decisiones. ¿Ok? Si lo vas a hacer, tenés que ser consciente que de pronto no hay otra oportunidad de universidad. Y si no hay oportunidad de universidad, quizá no hayan oportunidades para otras cosas. Estoy hablando de un contexto de hace 20 años, ¿cierto? Porque quizá alguna persona que ve hoy en día esta conversación, pues puede decir, ah, pero es que no, hoy no tiene que tener un título universitario para progresar, para montar empresa, y sí, seguro. Pero en el contexto de hace 20 años, más o menos, el mundo era otro. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado aceleradamente. La pandemia llevó a que el mundo evolucionara en 2, 3 años, que nos colocara en una evolución digital que se esperaba que se diera la vuelta de 10, 15 años. Entonces fue una recorte el tiempo para muchas cosas, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso es importante el contexto y quería precisar lo que tú decías, porque uno lo puede ver, hay muchas situaciones y tú lo ves con muchos artistas, con deportistas, que hoy pueden ser súper triunfadores y súper, o sea, su vida se ve muy perfecta. Cristiano Ronaldo, un Messi, pues, si uno se va como al fútbol y hay otros ejemplos en otros deportes, que tú les ves una vida que uno dice, ah, yo quiero ser así. Pues yates, aviones, la plata del mundo, famosos, pues. Pero ¿qué implicó o qué les implica llegar allá? O sea, llegar allá les implicó mucho trabajo, no comer, seguramente andar descalzos, o sea, hay un montón de situaciones, entrenamientos de 18, 20 horas, ¿cierto? Andar en bus, no dormir 5 horas, 4 horas, coger un bus para buscar una oportunidad que de pronto los vieran. eh, y eso muchas veces no se ve. Uno solo ve Claro. la parte romántica de las historias. Yo trato no solo de ver la parte romántica, porque la parte romántica es la parte bonita, y vivieron felices para siempre, pero resulta que atrás el cuento tuvo otro montón de historias, ¿no? Entonces, quería contarte eso porque creo que era una oportunidad para contarte que sí hubo momentos de renuncia, en ese momento hubo momentos de renuncia, y también que la carrera, si bien yo me fui por un camino, no quiere decir que ese camino fuera como perfecto o súper disruptivo. Me servía bien a mí, pero las personas que igual seguían y que siguen y que estudiaron, y yo tengo grandes amigos que hicieron la parte tradicional de la carrera, pues no está mal, como todo, como incluso tu carrera también, como licenciado, pues habrá personas que sí, como que sí les hizo clic esa carrera y se quedaron ahí y les ha ido bien y les gusta. Quizá nosotros somos más, venga, yo como que no estoy tanto en este molde, quiero buscar un molde propio y también es válido, pues también Claro que sí, es válido. totalmente. Ahora conectándolo con Trayecto laboral. Con el trayecto laboral, pues Sí. yo invito mucho a las personas, sobre todo a los papás que tienen hijos que ya son grandecitos, 16, 17, no sé, que a veces no les dan la oportunidad o no lo retan a, venga, trate de trabajar, tengo un proyectico, alguna cosa, ¿cierto? O sea, como que
lo sobreprotegen demasiado en el sentido de no, eso tiene que hacer nada porque Dedíquese a estudiar yo le voy a solamente. pagar la universidad, le pago y entonces Ok. el pelado o la niña crece, pues nunca está siendo retada Ujú. y siempre sabe que tiene el colchón ahí. Y cuando tú tienes ese colchón, pues muchas veces ves la vida muy fácil, entonces no valoras y eso hace una gran diferencia en la vida. Cumplí los 18, de hecho, sí, cuando fue a cumplir los 18, ya ahí sentí, y luego una conversación también con mi mamá, pues era hacerme consciente que ya era mayor de edad, pues ya no era un niño chiquito, ya era mayor de edad. Y bueno, ¿cómo me voy a esforzar yo? Pues para pagar, porque aunque sea universidad pública, igual hay que pagar buses, hay que pagar copias, pues muchas cosas, el Ajá. semestre. Y entonces comencé a trabajar los fines de semana. Yo trabajaba fines de semana como mercaderista. Ya luego empecé a trabajar en contact center. Ok. Entonces ya era como que trabajaba, estudiaba en las mañanas, en las tardes trabajaba en el contact center y los domingos y los festivos trabajaba con mercaderista, o sea, como iba Ok. sumando cosas. Sí. Eso es bueno y es malo. Digo bueno y es malo porque, digamos, el primer año, pues, uno a los 20 y algo, pues está teniendo como que ingresos por varios lugares y bien. Ujú. Como que empiezas a ver como que tienes sus cositas y eso también te motiva, es bueno. Sí. Pero hay un punto en el que tú te estás reventando, que no te queda tiempo para nada. Pues Ujú. yo no, a qué horas descansas y eso también es importante. Que eso es algo que le pasa hoy a muchas personas. Piensan que la salud y que la vida está comprada y que mañana descanso o mañana me tomo las vacaciones, Ujú. pero vos no sabes si hay mañana, ¿cierto? Y eso lo comprendí en un momento en mi vida, en eso, y entonces renuncié a uno de los trabajos, pues renuncié Ok. al de mercadista, había aprendido mucho, me encantaba ese trabajo, quizá porque era como de mis primeros trabajos. Ujú. Y ahí comencé como a seguir terminando la carrera, luego comencé a ver personas, ahí, y quizá lo conecto con lo que tú me preguntabas, que cuando fui a estudiar no tuve como ese referente, esa inspiración para Ajá. la carrera, pero creo que sí tuve referentes para, para mi carrera profesional. O Ujú. sea, sí vi personas que dije, yo quiero ser así. Admirabas, Pues admirabas a ciertas personas. claro. Entonces Ajá. como que veía ciertas posiciones que yo decía, yo voy a ser así. O sea, yo quiero ser una persona como esto. O sea, Ok. en el sentido de la posición, de la responsabilidad que tenía. Y no era solo por el hecho de, no, es que gana más. No era como la responsabilidad. El hecho de decir, El rol que desempeñaba esa el persona. rol. Es que, uy, esa persona es la responsable de la estrategia Ujú. de, no sé, de servicio. Entonces es quien define cómo se atienden los clientes, en dónde se atienden, o sea, un montón de variables. Una estratega total. Y yo decía, eso me parece Lo que te ha gustado impresionante. siempre, la Claro, estrategia, la la... estrategia. Y eso me hizo clic y empecé entonces ya, eso creo que es muy bueno y mirando por aquí como tu decoración, el tema del focus, el enfoque, porque entonces tú ya empiezas a tener como esa estrella Ok. que perseguir, Ujú. ¿cierto? Y entonces ya es comenzar uno a hacerse las preguntas, listo, pero para estar en esa ¿Cómo llego posición, allá? ¿Qué debo hacer? qué hay en el camino? Ujú. Y el que hay en el camino, entonces empiezas a mirar ya en la arquitectura Ok. organizacional, bueno, esta persona tiene a este aquí abajo y este aquí abajo, y eso cómo se conecta mucho. De aquí hasta Un allá, ¿qué escalamiento. pasos hay? Ok. Y cuando tú ya tienes eso claro, ya lo que viene, ya tienes, estoy haciendo aquí como la La copia, mirando estructura. tu pared, ya tienes el enfoque, la motivación, ya es tu dedicación y ya es si quieres buscar Y excusas, pasar a la acción, que pasar a siento la acción. que es clave ante un proceso de desarrollo, porque muchas personas tenemos grandes sueños, pero nos cuesta muchas veces trasladarlos a la acción. Entonces tú ya empezaste a tener muy en consideración cuáles eran como los requerimientos que desde la parte formativa necesitabas para poder
encarrilarte a lo que tú deseabas. Entonces empezaste, imagino yo, que a seleccionar estudios de posgrado que te fueran fortaleciendo tu perfil laboral para poder llegar algún día a esa posición. Ahí empezó entonces la acción tuya y empezaste entonces a escoger ese camino formativo ya de un alto nivel para poderte seguir como haciendo fuerte en tu posición y poder llegar algún día a donde lograste estar en la Sí, actualidad. hay un tema que es académico, que claro, uno tiene que irse preparando y reformando, pero hay otra que alguna vez le escuché a un líder mío, que también es un amigo hoy en día, que dice que hay que pagar el precio. Uh-huh. Y el pagar el precio es, hay ciertas posiciones pues que ameritan un esfuerzo adicional. Volviendo al tema del romanticismo en la vida. Muchas personas piensan que ser líder, quieren la parte bonita de ser líder. Pues la parte bonita entre comillas. Es que es el título, entonces el hecho de que le digan jefe, que le digan líder, es que de pronto gana un poco más, ¿cierto? Es que va a ciertas reuniones. Eso es como entre comillas lo bonito, pero por igual como lo romántico. Pero no se ve que atrás esas personas tienen que tomar decisiones difíciles, tienen que quizá, o quizá no, con mucha frecuencia quedarse muchas más horas, porque cuando tú estás en ciertos roles, tú haces tu tarea y chao amigo, cumpliste horario, chao amigo. Uh-huh. Hay roles de liderazgo que quizá tienen que quedarse un poco más, Okay. hacer ese esfuerzo adicional de, bueno, ¿qué le pasó al equipo? De a veces cargarse un poco con esa parte emocional, Uh-huh. que es inevitable porque estamos con personas, Sí. de saber que alguien de mi equipo está enfermo o que esta persona de pronto no está cumpliendo su desempeño porque tiene a la mamá mal, Uh-huh. ¿cierto? O sea, tantas cosas. Sí. Y eso es complejo. Entonces, suele pasar que las personas, pues lo he visto mucho en mi carrera, sobre todo cuando uno es chiquito profesionalmente, se tiende a ver que es que el que es líder o el que es jefe de pronto es por rosca. Y yo no digo que eso pase en algunos casos, pero en muchos casos, quizá la mayoría, es por trabajo, es por esfuerzo. O sea, a ti quizá una buena relación o algo te permita que te den la oportunidad, pero si tú no Los haces bien tu resultados. trabajo y esos Los resultados, resultados. chao. Claro. Y eso va en ti. Entonces, cuando yo digo que hay que pagar un precio, en mi caso particularmente, pues mi estrategia era, yo empecé a ver qué personas habían como a lo largo de mi carrera, pues como en ese objetivo, y empecé a decir, bueno, la siguiente posición como vamos de a pasito. Correcto. La siguiente posición es este rol. Y yo me acercaba a la persona y decía, venga, yo quiero que me enseñe lo que usted hace. Y yo me quedaba horas fuera de mi trabajo, o sea, cumplía mi turno y venga, yo me quedo, que el sábado me puedo quedar en la tarde y le enseño, hágale, yo me quedo. Un aprendiz O yo permanente. Claro, Siempre con esa actitud de aprender. esponjita, de aprender, de aprender. Claro, y eso, ahí es a lo que me refiero con pagar el precio, el querer aprender, porque no todos son posgrados, no todos son, pues que el certificado, el diplomado, no siempre te basta. Es que estás haciendo tú adicional. Correcto, ese plus. ¿Qué precio? Y porque es un precio que estás pagando, porque tú estás dejando de compartir con amigos, quizá compartir con familia. Estás sacrificando por acá para pagar este precio, ¿cierto? Pero es parte de las decisiones que uno toma y así fue aprendiendo de personas y quizá cuando ya veían que se requería una posición con cierto conocimiento, pues yo ya había aprendido, me daban una oportunidad, me iba ganando como esa oportunidad y ahí de nuevo, puede que a ti te den la oportunidad, pero está con el resultado. Tienes que responder. Exacto. O sea, no va solo ganarse la posición, sino cómo te corresponde ahí, la confianza, ¿cierto?, que te están dando con tu trabajo. De acuerdo, entonces ha sido como un poco ese camino recorrido. Digamos que he ido como por varias líneas. Te mencionaba que me gusta, pues, con este tema del call center,
que fue como el primer trabajo y como hice toda la carrera que puede haber en un contact center, diferentes posiciones, conozco muchas líneas de muchos niveles en un contact center, porque los viví. Sí, Entonces tengo una sensibilidad muy especial y un cariño muy especial por ese tipo de eso es operaciones. muy importante. Y la vida, no sé, afortunadamente o algo, como que a veces incluso sin tener la intención, termino relacionado con operaciones de servicio. Me gusta mucho el tema de las estrategias, el El servicio como servicio. tal. Eh, tengo en mi mamá ese modelo de servicio, porque es que servicio no solo es el mesero en un restaurante, el que te maneja el carro en un bus, ¿cierto? O sea, servicio va desde tú con tus seres queridos, con tu familia, con amigos, en fin, o sea, en cualquier momento tú Ujú. estás sirviendo y, y yo tengo mucho esa vocación de servir, de querer ayudar y me gusta mucho trabajar en operaciones de servicio. Entonces, me gusta no solo trabajar, sino estudiar el tema. Pues no es la persona que define la estrategia de servicio, pero tiene que estar pendiente que en el servicio lo hagan bien, porque si no, los clientes se van. No es el del área financiera, pero tiene que estar pendiente de todos los casos de negocio, la rentabilidad del producto, porque si no, pues el producto se muere. Y así en diferentes frentes. Entonces es donde como que no hace nada, ¿cierto? Y lo hace todo. Al final tiene que Ok. mover muchos frentes. Apoya todas las áreas. Y eso me gusta muchísimo, pues esa Súper bien. perspectiva. Obviamente depende mucho de las empresas, pero la empresas en las que yo he estado en el rol de mercadeo ha sido así, es ese equipo, esas áreas muy orientadas precisamente a los ingresos, la responsabilidad son los ingresos, que los clientes no se vayan, la responsabilidad de la marca, de las comunicaciones, y eso me encanta. Pues me ha gustado siempre, siempre mucho, lo estudio, trato de aprender mucho eso y bueno, ir conectando temas, porque tú al final tienes Súper. un bagaje desde el punto de vista académico, con Ujú. esa formación profesional, tienes una experiencia en temas de servicio, atención, ¿cierto? Y vas conectándolo por otro lado también con temas de mercado. Entonces, toda esa mezcla, Ujú. yo creo que uno puede aportarle mucho, pues no solo a la empresa en la que uno esté, permanente, y lo hemos charlado a veces, pues uno lo ve incluso en la vida de uno, de los amigos, como que, oiga, mire esto, tenga en cuenta esto. Entonces, bueno, eso es algo que me gusta muy, muy Como que conoces especial. muchas rutas y eso también lo llevas como a tu vida cotidiana. El tener como esa habilidad de trabajar con personal, con seres humanos y como líder y en tu rol de como de cabeza de equipo, intentar que todas las personas saquen lo mejor de sí es una labor también bastante exigente. ¿Y a qué quiero llegar con esto? El alto rendimiento existe en todos los gremios, en todas las áreas, en todas las profesiones. En este caso, tú eres un gran ejemplo de lo que es un alto rendimiento a nivel corporativo. O sea, el que tú me mencionas que tienes que estar pendiente de la parte comercial, de que la parte corporativa y equipo de trabajo se mantenga bien, el manejar el tema humano de las personas, las incapacidades, todo esto, aparte de dar rendimientos desde la parte de rentabilidad de la compañía y todo esto, hace que yo sienta que el desgaste psicológico, mental, emocional sea muy fuerte. ¿A qué quiero llegar con esto? Toda persona de alto rendimiento en tu área, que es como esa parte empresarial, siento que necesitan un complemento para su vida que les permita rendir de la mejor manera en su contexto laboral. ¿A qué voy con esto? A la intervención de un entrenador personal en la vida de una persona como tú de alto rendimiento. Todos tenemos diferentes motivaciones que nos llevan a decidir desde el aspecto físico qué queremos hacer. Hay actividades que a nivel laboral demandan demasiada carga emocional y energética. Y una persona cualquiera puede considerar que luego una jornada laboral de 8, 9 horas, 10 horas, 15 horas como un líder, como tú que todo el tiempo puedes estar conectado, yo luego de trabajar 15 horas no me pasa por la cabeza hacer actividad física en la que voy a desgastar más. Muchas veces se considera que la actividad física, de pronto cuando la gente no conoce mucho el contexto, no reconocen los beneficios para una persona de alto rendimiento que le trae la actividad física para que justamente ese rendimiento se mantenga en el punto más alto. También no desconozco la importancia del descanso,
pero es como una invitación a que no conectemos la actividad física con cansarnos más o con agotarnos más, sino que nos aporta una cantidad de elementos que hacen que las cargas laborales se puedan como soliviar y que yo me sienta mucho mejor para darle continuidad a mi jornada laboral. En tu caso, desde que nos conocimos, que ya han pasado creo que unos 4 o 5 años, si no estoy mal, tú me vas a recordar, ¿qué sientes que en tu vida profesional cambió desde que incorporaste a tu vida un proceso de entrenamiento continuo, recurrente, frecuente? ¿Y eso qué beneficios trajo para tu vida laboral? Mira, hay varios, totalmente de acuerdo contigo en que hay una serie de beneficios. En general, la vida, pues de haber un balance, es muy complejo tenerlo. En algún momento, en algún curso que estaba haciendo, nos hacían como una analogía de la cometa. De hecho, yo a veces le hago el ejercicio a equipos míos, que es la cometa de la vida. Cuando tú tienes una cometa, pues cuando la vas a volar, la cometa tiene que tener todas las cuerditas bien balanceadas, los vientos, la cola, todo bien balanceado, para que la cometa se eleve y no se caiga. Si tú lo llevas a la vida es un poco eso, ese balance. Cómo lograr balancear los diferentes vientos y diferentes dimensiones. Hay muchos ejercicios para mirar como las dimensiones de la vida. Yo creo que en general hay varias, no solo la física. Una dimensión en la física, que ya te voy a hablar de eso, pero está la física, está la espiritual, que es súper, súper importante, como esa dimensión intelectual también que te permite ir creciendo, desarrollando la parte emocional. Y ahí ya dependiendo qué tanto tú quieras ir desagregando dimensiones, pero como a grandes rasgos lo llevaría a eso. Correcto. Y en ese sentido, pues creo que uno tiene que buscar dedicarle tiempito a cada una. Suele pasar que uno puede ser consciente de eso, pero no significa que uno lo haga perfectamente. Yo por lo menos soy consciente que esa cometa puede estar desbalanceada y eso tiene que ver mucho con prioridades que uno da en la vida. Pero tiene uno que ser muy consciente y no permitir que se desbalancee mucho. No creo que, veo muy difícil que sea perfecto el balance. 25% de mi tiempo a lo físico, 25% a lo espiritual, 25% a lo emocional, 25% a lo intelectual, ¿cierto? Quizá no es tan así, no es esa matemática, pero sí procurar dar un balance. Hay personas que son absolutamente desbalanceadas, entonces lo físico nunca ni a caminar. Entonces 1% de su tiempo, ¿por qué? Porque estoy en lo intelectual. Entonces la mitad de mi tiempo es lo intelectual o el trabajo. Entonces buscar un balance. Y aquí quiero conectar lo físico con lo espiritual, porque yo creo que, digamos, para mí el tema del entrenamiento, con ese entrenamiento personalizado, nunca me han gustado los gimnasios. Siento que yo trato de ser muy disciplinado, pero el espíritu de ir a un gimnasio, hacer la fila, esperar que alguien desocupe, no va conmigo. Okay. Tuve malas experiencias con gimnasios donde el acompañamiento no era el mejor, pues para no criticar el gremio, sino sencillamente, pues hay gente que le gusta, hay gente que no, a mí no, nunca logré hacer clic con eso. Pero yo sí sentía la necesidad de poder tener como esa disciplina, como ese angelito ahí empujándolo a uno a retarse, porque tú puedes hacer ejercicio por tu cuenta, pero no necesariamente te estás retando, ¿cierto? O sea, yo en particular, dentro de muchas cosas que hago y muchos me has acompañado tú en prácticas deportivas, en algún momento era como el ejercicio muy básico. O sea, hace un tiempo hice ejercicio, salí a caminar, que sirve, pues, no quiere decir que no sirve, al contrario, pues mejor salir a caminar a quedarme durmiendo o quedarme viendo Netflix. De acuerdo. Pero quizá uno sí ayuda más si uno se reta un poquitico. Entonces, dentro de los beneficios del deporte, de la práctica deportiva, no necesariamente súper profesional y especializada, pero
pero sí constante y ojalá con un acompañamiento, pues sí creo que es más disciplina, ayuda a desarrollar mucho los hábitos, porque el hecho de que uno tenga a alguien, ya el compromiso que uno gana con esa persona, pues cuando uno es serio con la persona. Porque Sí. también pasa, yo he visto muchos casos de personas que tienen un entrenador personal y no les dan nada. Veo y Coger no el puedo. Al teléfono y siguiente día, cancelar. no, sabes, hoy tampoco, no, ya esta semana no fue la otra y pues Sí, creo sí, que, el nivel de compromiso exacto. no es el Entonces, deseado. en el caso mío, sí, ese nivel de compromiso para mí, el hecho de, yo respeto mucho el tiempo de las personas, pues me esmero, trato la mayor parte del tiempo si está en mi control, aprovechar el tiempo, pues respetar el tiempo de la persona. Es una A práctica veces, a veces puede que demasiado haya cosas importante. que se les hagan uno de control, pero sí no me relajo mucho con eso, porque siento que el tiempo de los demás, como el tiempo de uno es valioso. El respeto ahí está muy inmerso. Claro, El respeto. entonces ahí en ese sentido el Sí. tener como un entrenador ayuda muchísimo. Pues en mi caso era como, bueno, ya tengo el compromiso de levantarme, si el entrenamiento es temprano o en la noche, llegué de trabajar y tocó entrenar. Entonces eso ayuda mucho, da un plus de motivación. Sí. Lo otro es que cuando tú tienes esa motivación y comienzas a hacerlo de manera recurrente, pues ya se te convierte en un hábito. Pues ya es como Parte de tu... cierta necesidad de hacerlo. Entonces eso te ayuda mucho. Y cuando tú ya lo ves que no es como que te tocó, ya es parte de un hábito y lo sientes como algo más natural tuyo, es parte de ti. Ahí lo conecto con la parte espiritual porque creo que ayuda mucho. En lo personal, pueden haber muchas miradas del tema, pero yo creo que a mí, por ejemplo, me funciona mucho la gente piensa que meditar, bueno, digo, es respetable las opiniones, pero que la manera de meditar es uno sentarse en una esquinita y pensar o solo respirar y ya. Para mí, por ejemplo, correr es una manera de meditar, De acuerdo. porque te estás conectando contigo o con tus pensamientos o apagas tus pensamientos. Es un momento para apagar esos pensamientos. 100% de acuerdo. Y eso te ayuda mucho mentalmente. El deporte también cuando tú haces, y ahí la importancia es como ese nivel de exigencia, porque cuando tú te exiges un poco en las actividades físicas, te vas al momento presente. Si yo estoy con una carga mental de un problema que tenga, alguna preocupación, y voy a hacer una actividad física, y la actividad física es, no sé, levantar pesas, y eso no me exige para nada, pues yo estoy haciendo esto, pero mi mente está pensando en el problema. Ok. Cuando yo me estoy exigiendo, pues Me enfoco. como que, uy, venga, es que subir esto, ya el reto de La tener atención que se subirla, traslada ya al me hace ejercicio. ir, mi momento presente es este. Correcto. Y el hecho de salir del problema al momento presente cambia todo. Porque entonces, además de lo físico que estoy trabajando, que es bueno, que tú lo mencionas, pues hay otra serie pues en el cuerpo hay una serie de químicos, De elementos que se reacciones. mueven, reacciones que se dan, que son favorables, pero al mismo tiempo mentalmente te puede ayudar cuando te estás retando. Yo utilizo mucho el deporte como una forma de meditar, o sea, de Perfecto. desconectar esas preocupaciones del día a día, ese estrés del día a día, porque independientemente del rol que uno tenga, las situaciones que uno tenga, pues siempre pueden haber, tu mente está todo el tiempo pensando, y el poder desconectar ayuda muchísimo. Es como cuando uno le dicen reinicia el computador o el celular y como que de repente se arreglaron las cosas, ayuda demasiado. Entonces ahí es donde yo veo un beneficio muy importante en el sentido de la motivación, cómo esa motivación te puede llevar a convertir una actividad en un hábito y al volverlo un hábito lo conviertes en parte de ti y al ser parte tuya se puede conectar, puede tener un alcance mayor, ya no solo lo físico, sino también lo espiritual. Mira que tú en el pasado me contabas
lo importante que era para ti dar ejemplo mediante las acciones, en el caso de tus hermanas, cuando hablamos del tema de tu contexto familiar. En tu rol de líder siento que también es muy importante y trascendental que tú tengas habituado la actividad física y los hábitos positivos de vida con respecto a la imagen que tienes frente a tu equipo de trabajo. Y mira que inconscientemente tú, el haber incorporado a tu vida esos buenos hábitos de correr, de alimentarte correctamente, de ejercitarte, va impactando como aleatoriamente a quienes te rodean, a tu contexto familiar y mucho más en el contexto laboral. Entonces mira qué bonito lo que va trascendiendo una buena práctica en tu vida personal que se traslada hasta un tema inspiracional también. Quizás muchos de tus colaboradores en tu equipo de trabajo también te ven como tú veías a esa persona en aquel momento y que te generaba admiración. Entonces mira también qué bacano cuando uno no se da cuenta hasta dónde puede llegar el generar cosas que a las personas terminan inspirándolos. Ahorita con las redes sociales sucede mucho que se ha convertido lastimosamente el tema de inspiración como en algo muy superficial. Entonces la gente te coloca la foto entrenando y mentiras que nada fueron al gimnasio ese día por la foto, charlaron 2, 3 veces con gente del gimnasio y se fueron para la casa. Pero quieren mostrar algo que realmente no hacen, pero tú con tus acciones y con tus resultados demuestras que realmente está funcionando. Qué te da de reflexión ese comentario que te acabo Yo, de hacer? mira, yo creo que hay como varias cosas. Eh, Quizá en algún momento de mi vida, pues cuando niño que te lo mencionaba, como que si buscaba, bueno, ser ejemplo, ser un buen ejemplo para mis hermanas, pues en el sentido de que éramos niños, o sea, que al menos no vieran en mí alguien malo, que, que se haya ido por el mal camino y que eso se volviera un argumento para irse por ese mal camino. Ya hoy en día, lo que tú mencionabas que de pronto es como, a ver, cuando uno es líder, cuando uno tiene ese privilegio de poder ser líder, de trabajar con equipos, y líder no necesariamente es tener personal a cargo. O sea, líder es cuando un líder puede gestionar procesos, ¿cierto? Sin tener personas directas a cargo, porque a veces se piensa en eso, sino tiene que movilizar equipos. Puede que yo no tenga equipos a cargo, pero tengo que mover personas, tengo que hacer que algo se vuelva una realidad. Eso también me convierte en líder, pero incluso en el sentido personal. O sea, uno es líder en una familia. Pues, tú cómo eres como líder en tu familia. Todos ejercemos el liderazgo en diferentes roles, no solo en lo laboral, en la pareja. Entonces, cómo soy líder en mi pareja, con mi pareja en el sentido de proponer cosas, de cómo nos desarrollamos ambos, cómo le ayudo también cómo sirvo, ¿cierto? Entonces, el rol de liderazgo tiene muchas perspectivas, no es solo tener personas a cargo. Ahora, hoy en día yo creo, cuando va pasando el tiempo, yo creo que ya los años lo llevan a uno a reflexionar que no es tanto, o a mí por lo menos me pasa, no es como la responsabilidad que yo hago muchas de estas cosas para ver qué inspiro. No, no es como mi objetivo, pero sí consciente que yo soy visible, ¿cierto? O sea, que las acciones que uno haga, pues tienen una visibilidad, una trascendencia para mis sobrinos, por ejemplo, para mis hermanas, familiares, personas que trabajan conmigo, amigos. Entonces, ¿cómo eso puede quizá ayudar? O sea, eh, yo he tenido casos de personas, amigos, amigas también, que por ejemplo el correr, pues nunca les gustó y de pronto me vieron a mí haciéndolo. Sí, yo no soy corredor de maratonistas de los 42 kilómetros, pues que se levanta todos los días a las 4 de la mañana a entrenar, no. Eh, Me exijo con ciertas limitaciones que pueden haber físicas, pero me exijo y me gusta el correr. Y el solo hecho de poder ser inspiración para ciertas personas es bonito y ver cómo hay personas que hoy en día incluso corren muchas más distancias de lo que yo corro. O personas que antes nunca hacían deporte y de pronto hoy en día no, estoy yendo al gimnasio o tengo un entrenador personal. Me parece chévere, pues me parece bueno. Hay personas que me preguntan,
Entonces, venga, ¿usted con quién entrena? Y me gustaría, lo veo que hace esto. Pues que bueno, el propósito mío no es entrenar para mostrar, No está claro. ¿cierto? No. Pero me parece muy positivo que, que las personas vean que eso que uno está haciendo les puede ayudar y aporta y les agrega valor. Claro. Y eso me parece muy, muy importante y yo creo algo muy relevante. Yo creo que como los propósitos de vida que uno se fija, yo siento que uno tiene que dejar legado en el mundo. Entonces, ¿qué legado estás dejando tú? Y esa es la pregunta que uno tiene que ir haciendo. Y cuando uno se pregunta qué legado estoy dejando, entonces el hecho de pensar las personas que han trabajado conmigo, cómo están hoy en día y ver que he tenido personas que han trabajado conmigo y han crecido, se han desarrollado un montón, les ha ido muy, muy bien, pues algunas, no así que todo el mundo es cierto, pero esas cosas son positivas. Quizá Claro. algunos familiares mucho más cercanos, ver también cómo quizá uno les puede aportar en algún mensaje, en alguna idea, y eso es parte de dejar legado, dejar como esas semillitas sembradas y ver que ya las personas van cosechándolas luego. El poder contribuir, yo también me adhiero a eso y esa es la misión como ser humano que en particular también tengo y es poder algún día, digámoslo, dejar esa huella en las personas que tienen la oportunidad o que tenemos nosotros la oportunidad de compartir con ellas, que te recuerden por algo positivo. Yo creo que eso, como tú bien lo decías, uno no lo hace de manera consciente, uno no se habitúa a cosas buenas queriendo impactar directamente a los demás, pero indirectamente uno sí lo consigue, uno sí lo logra. Mauro, yo te quiero agradecer un montón por estar aquí con nosotros. Ha sido un momento y una charla muy agradable. Nos dejas mensajes muy bonitos y para reflexionar. Esto para mí es un momento de aprendizaje constante. Me encanta que estés por aquí con nosotros. Las charlas que yo tengo orientadas no solamente van a la parte deportiva. Este ha sido un gran ejemplo de que ser campeón de copas de cualquier contexto y más en el contexto de la parte empresarial. Te quiero preguntar para finalizar si tienes algún proyecto cercano o tienes de pronto algún sueño o alguna meta clara con la cual te impulsa día a día o si eres más de irte como con el paso a paso de la vida y de pronto como no pasar tanto en el futuro, que también muchas veces cometemos ese error de que el futuro no existe, el pasado tampoco y el presente es lo que importa. Pero yo soy un convencido, en mi caso particular, que sí es importante tener como una visualización. ¿Tú tienes de pronto de aquí a un mediano plazo alguna idea que tengas en tu cabeza que tú quisieras conseguir? Sí, y la vida es balance. Eh, Efectivamente uno no puede quedarse en el sueño por allá dentro de 50 años porque no sabes si vas a tener mañana. Y Ajá, no es una visión pesimista, sino es una visión realista. sí, Pero tampoco se trata de levantarse todas las mañanas y bueno, ¿y qué hay para hacer y con qué nos va a sorprender el mundo? sí, Hay que buscar un sano balance. Y sí, hay varios proyectos, pues, digámoslo, sueños. Digamos que hay muchos de los sueños desde lo profesional, pues he venido desarrollando y pues me lo fijé, implicó sacrificios y muchas cosas, y bien, ahora mismo estoy en varios propósitos más bien personales. Eh, Hay uno muy, muy particular, quizás el de más corto plazo, que yo me fijé como por todo este tema del gusto por la mitología, la historia, etcétera, de conocer las maravillas del mundo moderno. ok, Entonces, estoy como en ese propósito, yo he venido recorriendo varias y estoy como cada año tratando de conocer una nueva. Eso implica un esfuerzo, pues primero desde lo económico, pero adicionalmente es el hecho de preparar un viaje de ese tipo, porque es conocer la cultura, conocer el idioma, aprender un poco pues mucho de la de región, la cultura, de qué se habla, cómo se habla, la escritura, ¿cierto? Pues porque no es conocerlas en un tour, pues eso es como lo fácil. Para mí es el poderme sumergir en toda incorporarte ahí, la... Y he aprendido en mi vida
que eso date una apertura del mundo impresionante. Uno lo puede ver como, pues es que viajar, ¿qué reto tiene? Pues sí, si uno se va a un hotel, que no está mal, lo respeto, pero pues ir a un hotel, a quedarse en la playa y beber hasta que una semanita es válido, es respetable, claro, ahí no hay mucho reto, pero el hecho de poder ir, conocer una cultura, sumergirte dentro de esa cultura, recorrer las calles, recorrer los espacios, vivir muchos temas, siento y lo he vivido, te da una apertura mental, espiritual, te permite crecer mucho, te da perspectiva del mundo. Interesantísimo. Porque a veces uno se queda solo con la perspectiva local y cuando tú tienes la oportunidad de conocer otras culturas, otras historias, empiezas a decir, bueno, mostrar que el centro del mundo no soy yo. Hay una perspectiva muy diferente. Y eso te ayuda demasiado en tu vida, en cómo le aportas al mundo, en cómo empiezas a mirar cómo otros le han agregado, le han aportado al mundo y tú empiezas a decir, bueno, ¿yo qué? Yo también cómo puedo aportar, pero también el cómo aprender de todos esos miles de años de historia que ha vivido la humanidad. Entonces, como particularmente es un proyecto en el que ando como enfocado. Excelente. Hay otros proyectos por ahí, pero cuando salgan te los estaré los contando. contarás. Pero esa sí es una invitación precisamente al aprovechar el hoy, el planear. Muchas personas dicen, no, quisiera conocer, no sé, París. En 5 años espero conocerlo. ¿Por qué no? Quizá no mañana, porque evidentemente hay que organizarse, pero trate de traerlo más para Acércalo. acá. Y el hecho de atraerlo implica, bueno, es que para ir allá, Ejecución. quizá necesito un mejor ingreso. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer para mejorar mi ingreso? Te impulsa otras cosas. Te impulsa otras cosas. Es que ese es el detalle. Si yo me pongo metas chiquiticas, pues mi reto va a ser chiquitico. Entonces, como me pongo metas grandes, como sueño en grande, pero no lo dejo por allá lejos. Es este sueño, le pongo fecha y hora. Aterrízalo. Lo aterrizo. Entonces, para lograrlo hacer en 2 años, tengo que hacer esto. Correcto. Entonces, Excelente. en eso andamos y no, te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho la invitación, pues que me permitas aquí contar un poquito de la historia. Te admiro mucho precisamente por esta iniciativa, por este proyecto que tienes, que no es fácil, pero también implica salirse un poco de la caja en la que uno está, el abordar nuevos frentes, y eso sí o sí traerá grandes cosas. Entonces, muchas gracias por la invitación, Genser. Y bueno, te agradezco mucho, mi hermano, ha sido un placer. Estaremos en un próximo capítulo para que nos cuente la experiencia de cada uno de los viajes que va a tener con las maravillas del mundo. Ha sido un gusto para mí también estar aquí con ustedes. Estar atento a los siguientes capítulos y que estén muy bien. Feliz día. Gracias. Hermano, súper, te agradezco mucho. Listo. Gracias, papá. Todo gusto, mi hermano.